Hola, buenas noches. Bienvenidos al curso de Psicometría 2, curso intensivo de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Me va a permitir compartir pantalla para transitar toda una presentación que vamos a manejar a lo largo del presente video, que nos va a permitir entonces introducirnos en el modo de aprendizaje de nuestro curso. Primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Oswald Carvajal. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas. Soy magíster en administración de empresas y mención finanzas, magíster secretario en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC número 54, licenciado en psicología y profesor universitario tanto de la Universidad Católica Andrés Bello como de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la cual nos encontramos en este momento. El presente video va a constar de, primero, hablar de qué trata la psicometría 2. Vamos a hablar sobre el plan de evaluación del curso. Veremos la bibliografía recomendada, unidad temática número 1 sobre las variables psicológicas, la unidad actividad sumativa 1 describiremos la misma, y luego nos enfocaremos en la unidad temática 2, operacionalización de las variables. Hablaremos de qué trata la misma, los beneficios de aplicar la misma y hablaremos sobre la actividad sumativa 2. Recuerden que por ser un curso intensivo, esta actividad la vamos a desarrollar tanto para la unidad sumativa 1 como para la unidad sumativa 2. ¿De qué trata la psicometría? No es más que la disciplina de la psicología en que se basan los procesos de medición, el diseño, la construcción, el ajuste y la puesta en marcha de pruebas psicológicas, así como de los aspectos éticos de su aplicación. En esta cátedra se profundizarán las variables psicológicas y se hablará sobre el archivo bibliográfico que nos permitirá la construcción de cuestionarios. Beneficios de aplicar psicometría 2. Permite la medición de aspectos psicológicos de la persona, tales como conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y sobre la personalidad misma. Al evaluar rasgos de personalidad, actitudes o la forma de reaccionar ante determinadas situaciones del individuo, se nos permite conocer más sobre su personalidad o compararla por lo menos con un perfil deseado. Esto, por ejemplo, cuando utilizamos el campo laboral. Además, se posee como principales aplicaciones los ámbitos de la psicología clínica y también de la orientación psicológica, educativa, disculpen, la selección de personal, la psicología forense o la psicología del deporte. Son como campos de aplicación. El plan que vamos a ver en el presente curso intensivo consta de 2 semanas, como ya ustedes saben, que van del 14/8 al 25/8, en las cuales se desarrollan 4 unidades de competencia con 4 sumativas individualizadas, cada una de ellas, las cuales a su vez cada una de ellas tiene una ponderación del 25% y se evalúan a través de instrumentos de evaluación que conocemos como rúbrica, las cuales se suministran en cada una de las actividades sumativas que están en el sistema. En la unidad de competencia 1 vamos a analizar las variables psicológicas a través del arqueo bibliográfico como etapa inicial para la construcción de cuestionarios, garantizando la objetividad y cientificidad de las mediciones. Y en la unidad de competencia 2, diseñar la operación de variables psicológicas a partir del método científico para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia. En próxima sesión, en la próxima semana, hablaremos sobre la unidad temática 3 y 4. La unidad temática 1 se evalúa a través de una sumativa 1 que consta de un informe de investigación que ya describiremos, y la sumativa número 2 se desarrollará a través de una infografía, su evidencia de aprendizaje. Bibliografía recomendada para esta primera unidad temática 1 la voy a presentar acá. Pueden revisar cualquiera de estos libros o utilizar cualquier página de internet que sea confiable. No vayan a utilizar Wikipedia, ni Wikipedia, ni cualquier página genérica que no esté verificada o que no sea del ámbito psicológico como tal. Eh, no utilicen blog porque finalmente no sabemos si la persona es o no confiable en su planteamiento o si la misma está realizando un plagio. En Internet hay muchas publicaciones de las cuales no sabemos cuál es su origen y que deben cuidarse ustedes de utilizar para no caer en aplicaciones indebidas.
La unidad temática 1 habla sobre las variables psicológicas. Leíamos que su competencia específica es analizar variables psicológicas a través del arqueo bibliográfico como etapa inicial para la construcción de cuestionarios, garantizando la objetividad y cientificidad de las mediciones realizadas. Los temas de estudio que incluye esta unidad hablamos de la variable psicológica, tipos, características y del arqueo bibliográfico, su definición e importancia y procedimientos de elaboración de los mismos. El concepto de variable psicológica, según Castillejo de 2020, se entiende como un constructo abstracto que hace referencia a una propiedad, característica o elemento estudiado que puede o no tener un papel concreto sobre aquello que se está analizando y que se presenta de tal manera que puede poseer distintos valores. En este sentido, una variable puede ser objeto, proceso o característica que está presente o supuestamente presente en el fenómeno que un científico quiere estudiar. Los objetos, procesos o características reciben el nombre de variables en la medida en que su modificación provoca una modificación en otro objeto, proceso o característica como tal. El concepto de arqueo bibliográfico es referido a la revisión general de una serie de fuentes de información en torno a un tema en principio, pero del que se tiene una idea específica y que se espera definir a lo largo de la búsqueda. El arqueo bibliográfico es de vital importancia al momento de definir la variable a medir de una forma objetiva, puesto que tal y como sucede en la primera fase de la construcción de instrumentos psicométricos, es imprescindible estar informado y constantemente actualizado en cuanto a la variable y sus componentes. Aquí es importante, nuevamente, como comentaba en la bibliografía recomendada, que para el arqueo bibliográfico utilicemos fuentes confiables, fuentes validadas, no cualquier fuente. Estos dos temas entonces van a introducir la actividad sumativa 1, que es el primer trabajo que van a enfrentar ustedes. Después de estar al tanto del contenido inherente a la unidad 1, por lo cual deben leer el material colocado en el sistema, se deben desarrollar los siguientes elementos específicos. Primero, vamos a desarrollar un tipo de actividad que es un informe de investigación. El propósito de este informe de investigación es analizar las variables psicológicas a través del arqueo bibliográfico, como etapa inicial para la construcción de cuestionarios, garantizando la objetividad y cientificidad de las mediciones que vayamos a presentar. ¿Cuáles son las instrucciones de esta actividad? Bueno, primero, un informe de investigación es un documento que presenta los resultados de un estudio. Para escribir un informe de investigación debe seguir estos pasos. Primero, elija un tema. El tema de su informe se basará en un arqueo bibliográfico, es decir, en la investigación de la fundamentación teórica de una variable psicológica. Ejemplos de variables psicológicas son ansiedad, estrés, autoestima, personalidad, motivación, atención, procrastinación, entre otras. Puede elegir la variable psicológica que usted desee. Usted selecciona una variable y en función de eso va a ser su arqueo bibliográfico. Realiza una investigación. Esta investigación es la parte más importante del informe. Debe recopilar la información de fuentes fiables como libros, artículos y revistas científicos. Además, puede emplear citas textuales y sus respectivas referencias. Todo lo que utilicen debe estar referenciado y según las normas APA. El informe debe responder a los tópicos, nombre de los autores especialistas en el estudio de la variable psicológica, 3 autores mínimos. Resumar la historia del estudio de la variable psicológica basado en los autores del tópico anterior, cuándo, dónde y cómo inició el estudio de cada autor. Explicar los planteamientos de dos autores en relación con la variable psicológica, definición conceptual, definición operacional, fundamentos teóricos. Entonces, cuando defina su variable es importante que tenga todos estos elementos para que el desarrollo del trabajo sea de utilidad. Elija un autor especialista de su preferencia, argumenta el motivo por el cual seleccionó ese autor especialista y describa las dimensiones de la variable psicológica según el autor elegido. Repito, es importante que una vez que cojan la variable psicológica a estudiar, verifiquen en el archivo bibliográfico que tienen toda esta información para que puedan desarrollar su trabajo. No todas las cosas o las variables que vean en el material que pueden obtener en Internet van a contener todos los elementos necesarios para este archivo bibliográfico. Así que es importante que verifiquen la información de la variable seleccionada para que no pierda tiempo. Organiza la información. Una vez que hayas recopilado tu información, debes organizarla de tal forma que sea fácil de entender. Puedes crear un esquema, una tabla de contenido para ayudar a organizar la información. Escribe el informe. Debes utilizar términos técnicos, utiliza citas y referencias según la APA, y si utilizas información de fuentes externas, debes citarlas correctamente. Esto ayuda a que el informe sea más creíble. Por último, debes revisar el informe para asegurarte de que no haya errores. Vigilen la ortografía, por favor.
y la forma de presentación. Utilizo el modelo de portada institucional que está disponible en el enlace mostrado, que tienen disponible en el sistema, y visualiza el siguiente video sobre la unidad 1 que nos da un breve recorrido de lo que es esta unidad. Actividades sugeridas para el aprendizaje. Les recomiendo realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso. Elabore conclusiones en base a las lecturas realizadas. Visualiza el video mostrado en la ruta de evaluación nombrado anteriormente. Y busque videos en YouTube sobre variables en psicología, variables psicológicas, ejemplos, por ejemplo, en el deporte, para que tengan idea de cómo funciona, y de arqueo bibliográfico. Los resultados de esta actividad sumativa 1 se comunicarán en formato Word. Debe tener una portada institucional, introducción, desarrollo, reflexión del aprendizaje, letra Arial 2, interlínea 1,5, márgenes de 4, 4, 3 por 3, la forma estándar que utilizamos en la universidad. Debe guardar el archivo con su nombre y apellido y enviar el archivo Word en el sistema. No se acepta en PDF, no se acepta otro tipo de elemento que no sea Word. Criterios de evaluación. Debe tener una introducción que vale 10 puntos. La calidad de la información y la organización de la misma, junto con la reflexión del aprendizaje, vale 20 puntos, cada uno de ellos. Uso de citas textuales y referencia 10 puntos. Norma de uso del manual de grado de la UBA 10 puntos y redacción de ortografía 10 puntos. Todo ello según la rúbrica presentada en el sistema. La fecha de entrega, como dije anteriormente, del 14 al 25/8. Recuerde que esta es la primera actividad de 4. Debe presentarla lo antes posible para que pueda continuar con las demás actividades. No las deje a última hora. Cualquier duda o pregunta a través del foro de dudas, la mensajería de texto o los encuentros síncronos siguientes que tendremos la próxima semana. En cuanto al núcleo temático 2, habla sobre la operacionalización de las variables, cuya competencia específica es diseñar la operacionalización de variables psicológicas a partir del método científico para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia. Los temas de estudio incluyen objetos, componentes, criterios para la selección del especialista o especialista guía de la medición. La bibliografía la presento acá nuevamente. Muchos de los libros que tenían anteriormente en la primera unidad temática 1 nos sirven igualmente para esta unidad temática 2. ¿De qué trata la operación de variables? Para Tintaya, la investigación de las variables psicológicas requiere un tratamiento especial que permita que sean observables, medibles, cuantificables y desde luego accesibles al análisis y la interpretación. Este proceso de convertir las variables psicológicas en aspectos observables se denomina operacionalización de las variables. Es un trabajo de transformación de las variables abstractas y generales en variables concretas y específicas, directamente observables. Este trabajo implica de ciertas condiciones, como tener un conocimiento conceptual y teórico de las variables, y el contacto y la observación de la realidad. Al igual que para la formulación de la hipótesis, se requiere, por un lado, conocer los conceptos y la teoría sobre el fenómeno a estudiar, y por el otro, la observación de la realidad. En otras palabras, una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Algunas variables son tan concretas o de igual significado en el ámbito mundial que no requieren operacionalización. Por ejemplo, el sexo de los individuos, los colores del semáforo como señal de tránsito, la ubicación y estructura de órganos en el cuerpo, entre otros. La operacionalización de variables se hace necesario por el grado de dificultad que representa la definición de algunas de ellas, dado que corresponde a conceptos abstractos tales como autoridad, calidad de vida, educación, riesgo biológico, bienestar del enfermo y otros que se presentan a diferentes significados según el tipo de estudio, el interés o disciplina de quien realiza la investigación. Beneficios de la operacionalización de variables. Permite que ocurra la posibilidad de que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores, que son frecuentes en un proceso investigativo, cuando no existe una relación entre la variable y la forma que se decidió medirla, perdiendo así la validez del estudio. La otra beneficio es que la precisión para definir los términos presenta una ventaja de comunicar con exactitud los resultados obtenidos. Veamos un ejemplo de operacionalización de variables. Un problema general, nos planteamos cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico de los niños en una institución educativa. En la operacionalización de variables nos va a llevar a una tabla similar a esta, ¿ok? Una tabla modelo en la cual tenemos una columna que representa la variable, otra una definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores y por último la escala de medición. Veamos cada una de ellas. La variable
es una característica, magnitud o cantidad que sufre cambio y que es objeto de análisis para la investigación. En nuestra pregunta que nos hacíamos anteriormente de cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico en los niños de una institución educativa, observamos entonces que la variable será control emocional, que es una variable cualitativa, y el rendimiento académico es una variable cuantitativa. La siguiente columna habla de la definición conceptual. Ahí buscamos el concepto a través del arqueo bibliográfico de construcciones teóricas o definiciones de libros especializados o diccionarios que sustenten teóricamente la variable de estudio. Diremos que el control emocional es la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros de una institución educativa, recuerden que es el estudio, y el rendimiento académico es la evaluación del conocimiento, actitudes y actitudes adquiridas en el ciclo escolar. Luego tenemos la definición operacional, que permite conocer qué instrumento o herramienta se debe utilizar para obtener resultados claros y verídicos de la variable estudiada. En el caso del control emocional, la escala de medición del control emocional, que está conformada por 25 ítems, y el rendimiento académico, un cuestionario de rendimiento académico conformado por 18 ítems. Las dimensiones son los factores que sostienen y miden las variables y se presentan de forma textual. En el caso nuestro, expresar emociones, la empatía, relaciones interpersonales o el comportamiento. En el caso del rendimiento académico, notas académicas o la responsabilidad. Los indicadores son los elementos concretos de las dimensiones anteriormente descritas y expresan la realidad medible de la variable. Son aquellos valores que permiten observar claramente la variable, surgen de las dimensiones y pueden ser expresadas en palabras, frases o números. Por ejemplo, expresar emociones, hablan de indicadores de emociones básicas, emociones sociales, o de la empatía, que implica identificar las emociones y entender las emociones, las relaciones interpersonales, comunicación y colaboración, y el comportamiento, respeto y cortesía. Las notas académicas en rendimiento académico, por ejemplo, matemática, comunicación, otras materias que pudieran servirnos del curso que estén cursando los estudiantes, y la responsabilidad a través de la asistencia y la puntualidad pudieran ser indicadores a medir. Por último, la escala de medición nos lleva a que se evalúa a través de 4 tipos de escalas principales, que son las denominadas nominales, ordinales, de razón y de intervalo. Esas variables surgen de tipo cuantitativas, en las que son intervalos de razón, y cualitativas, las que son de nominal y ordinal. Investiguen sobre ellas para que identifiquen cuál es la diferencia entre una y otra. En nuestro caso, ambas son ordinales. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la actividad sumativa 2? Vamos a desarrollar una infografía. De propósito, vamos a enseñar la operacionalización de variables psicológicas a partir del método científico para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia. Vamos a desarrollar una actividad que consta de una infografía, ya lo conocen, una representación visual de información y datos que ayuda a explicar, comunicar y compartir información de manera clara y concisa. Pueden utilizar una variedad de elementos visuales como gráficos, diagramas, tablas, mapas y textos para comunicar información de manera efectiva. Esta actividad se enfocará en el uso de una tabla para realizar un cuadro de operacionalización de una variable psicológica, la variable que usted trabajó en la actividad sumativa 1. Si usted seleccionó su variable de arqueo bibliográfico de la actividad 1, es la misma que va a utilizar acá. Y la va a representar en una forma de tabla. El cuadro debe contener los siguientes tópicos: nombre de la variable, definición conceptual, dimensiones, indicador y nombre del instrumento ideado por usted. Se les recomienda utilizar la información recogida de la actividad 1 para iniciar el llenado del cuadro de operacionalización según el archivo que vaya a enviar. Se les sugiere utilizar las siguientes herramientas para diseñar su infografía: Canva, Pictochart, Infogram, entre otras. Y visualice este video donde se explica la elaboración del cuadro. Importante, usted debe subir indistintamente la infografía en el programa que lo manejó, debe ser subido como JPG o como PDF. Actividades sugeridas: realice un recorrido secuencial para la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso de la actividad sumativa 2. Elabore conclusiones en base a la lectura realizada, revise la bibliografía recomendada e investigue y visualice sobre videos sobre el tema en cuestión de operacionalización de variables. Los resultados se comunicarán en formato Word, mejor dicho, se comunicarán en formato JPG o PDF, como está en el punto 4, hay un leve error allá arriba.
El desarrollo debe utilizar 5 tópicos indicados en las instrucciones: uso adecuado de colores y espacios, guardar el archivo de apellido y nombre del estudiante y enviar la infografía, repito, en JPG o PDF. Criterios de evaluación: calidad de la información 25 puntos, organización de la misma 20 puntos, análisis efectivo de la variable 25 puntos, uso adecuado de colores y espacios 20 y uso de la gramática y la ortografía 10 puntos, según la rúbrica que se presenta en el sistema. Repito, al igual que la actividad 1, tenemos un espacio desde el 14.8 al 25.8 para presentar esta actividad. Trate de hacerlo en forma secuencial. Desarrolle primero la actividad sumativa 1, después la actividad sumativa 2. No los deje para último momento porque tienden a ser un poquito largo en su desarrollo por la investigación que debe desarrollar. Cualquier pregunta, utiliza el foro de dudas, mensajería o los encuentros síncronos que nos queda para la próxima semana para desarrollar sus inquietudes. Estoy completamente a su orden. Repito, mi nombre es Omar Carvajal. Tienen mi Twitter, mi Instagram a su disposición y les deseo el mejor de los éxitos en el desarrollo de las actividades a través de este eh, trimestre corto, intensivo que estamos cursando. Les deseo lo mejor y completamente a la hora.